Y hoy estaremos entonces hablando de un tema que lo he llamado el peso de la culpa del pecado. El peso de la culpa del pecado. El peso de la culpa del pecado. Si que usted está tomando apunte, puede hacerlo. Y los hermanos de las redes sociales también tienen que tomar apuntes al escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, el peso de la culpa del pecado. Un predicador acababa de invitar a sus oyentes a buscar a Dios. Si él estaba diciendo a los oyentes, ustedes tienen que buscar a Dios. Cuando un jovencito, listo él, exclamó: usted habla del peso del pecado. Yo no lo siento. Yo no lo siento. ¿Cuánto pesa 20 kilos? 100 kilos. Dígame, le preguntó el predicador, si usted pusiera un peso de 100 kilos sobre el pecho de un hombre muerto, ¿lo sentiría él? ¿Lo sentiría él? Parece que el joven listo ha sido arrinconado. No, ya que está muerto, contestó el joven. El predicador prosiguió: pues bien, el hombre no siente el peso del pecado si está espiritualmente muerto. El hombre que no siente el peso del pecado, en lo que está diciendo el predicador, está espiritualmente muerto. Este joven quedó noqueado. Manifestó no sentir el peso de la culpa del pecado. Te pregunto a ti en esta mañana: ¿pecaste y sientes que estás llevando una carga muy pesada sobre tus espaldas? ¿Sí? ¿Sientes que estás llevando una carga muy pesada? ¿Fallaste esta semana? ¿Pecaste esta semana delante de Dios? ¿Has hecho lo que Dios no le agrada? ¿Y sientes hoy que estás llevando una carga muy pesada en tu espalda? ¿Sí? ¿Cuánto pesa? ¿Sabes cuánto pesa esa carga? ¿Lo sabes? Seguramente no lo sabes, no sabes cuánto pesa, pero realmente ha sido muy pesada para ti. ¿Qué hacer para experimentar alivio del peso de la culpa del pecado? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Estás allí sentado en esas sillas. Tu carga realmente es muy pesada. Con dificultad miras a Dios para pedir algún bien.
y no sabes qué hacer todavía. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para experimentar alivio? ¿Qué hacer para experimentar libertad? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para experimentar ese alivio que tanto deseas, que tanto anhelas por haber pecado? ¿Qué hacer? Antes de decirte qué hacer, qué debieras hacer, tengo que decirte en esta mañana que si has nacido de nuevo, escúchame bien, tengo que decirte que si has nacido de nuevo y has pecado y no has sentido ninguna culpa por tu pecado, ninguna culpa, ninguna ansiedad, ningún temor de Dios, ningún temor ante Dios, ninguna agonía por fallar a Dios, por fallar al Salvador, por fallar a Cristo el Señor. Eso es alarmante, pero muy alarmante, muy alarmante. Todo aquel que ha nacido de nuevo, al pecar, experimenta una agonía, una culpa, un peso horrible por su pecado cometido. Todo aquel que ha nacido de nuevo. La culpa es una respuesta emocional a las transgresiones. Debemos sentir la reprensión del Señor, todos aquellos que somos sus hijos, cuando desobedecemos su mandamiento. Debemos sentir la reprensión del Señor, sí o sí. Sí o sí. Sí o sí. David experimentó el peso de la terrible culpa por pecar. Sí, por pecar, por cometer pecado, por hacer lo que Dios no le agrada. Basta leer los Salmos 6, 31, 51 y 38 para notar la agonía de David al fallar al Señor. Sí. Note usted lo que dice el Salmo 51, de los salmos que he citado. Permíteme mencionar alguna parte del Salmo 51, en este caso versículo 3 al 5. Y note usted lo que el salmista nos está diciendo allí. 3 al 5. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea yo reconocido justo, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre.
En el texto, hermanos, hay una manifestación de la angustiosa culpa del pecado cometido por David. Él está angustiado, pero muy angustiado. Usted puede notar lo angustiado que suena David en el texto. Usted puede ver, contemplar los lamentos de su corazón después que él pecó. Y vaya lamento. Él ha fallado, él ha pecado. En el Salmo 6, él dice, me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con lágrimas. No hay dudas, él ha experimentado la terrible culpa por su pecado. Él ha fallado, él no está bien, él está sufriendo, sí. Ha fallado al Santo de Dios Todopoderoso. En Romanos 7, versículos 19 y 24, Pablo experimenta este terrible peso de la culpa por su pecado. Allí también está. No es solamente David, también lo manifiesta Pablo. Note lo que dice el texto: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo no niega sus actos, revela el conflicto que existe entre la naturaleza antigua y la naturaleza nueva. Cuando tú naces de nuevo, tengo que decirte que tu naturaleza antigua sigue allí, no se va. Dios lo que hace es imputa una nueva naturaleza, y ahora la vieja está allí y lucha con tu nueva naturaleza. Esto entonces genera un conflicto, y este conflicto dura toda la vida hasta que tú seas glorificado. Sí. Estaba yo al pensar en esto, recordando que estaba escuchando a un predicador en una reunión que fui, y puedo decirles, con perdón de ustedes, que me dio náusea al escuchar que este predicador dijo que cuando uno ha nacido de nuevo, la naturaleza antigua es quitada y por lo tanto el creyente nunca más puede cometer un pecado en esta vida. Yo dije, terrible herejía, dice este señor. Estuve casi al punto de levantarme para reclamar tal herejía, pero bien, no era yo el que dirigía la reunión y iba a parecer muy imprudente el hacerlo, pero este dijo una terrible herejía. Cuando el pecador cree en Cristo, al nacer de nuevo, su naturaleza antigua no se va. Y él está en un debate entre hacer las cosas que le agradan a Dios y las cosas que a Dios le desagradan. El hombre tiende a hacer las cosas que Dios no le agrada y termina muchas veces haciendo lo que a Dios no le agrada. Y eso te ha pasado a ti. Y muchas veces tú has estado en conflicto entre tu naturaleza antigua que sigue ahí asediando y tu naturaleza nueva al cual ha sido imputada. Y ahora por tu naturaleza nueva que ha sido imputada es que tú quieres algún bien espiritual y es que tú deseas las cosas de Dios, porque si tal
cosa no hubiera existido, tú siempre de continuo buscarías hacer las cosas que Dios abomina. De continuo harías lo que Dios no quiere. Es por ello que los amigos del arminianismo están muy desfasados al pensar que el pecador, sin conocer a Cristo, quiere algún bien espiritual, y especialmente como querer seguir a Jesús cuando no lo puede hacer, al menos que le fuera concedido del Padre hacerlo. Como creyente, cuando tú pecas, experimentarás el peso de tu culpa, de tu pecado. Lo experimentarás, lo experimentas. Sí, el Espíritu Santo y tu conciencia te produce un sentimiento de culpa, y tú tienes que cargar con ese sentimiento de culpa si has nacido de nuevo. Esto hace que tú luches con la vergüenza de tu pecado todo el tiempo, hasta que lo confieses, hasta que hagas algo más. Tú vas a luchar con la vergüenza de tu pecado allí. Esto te provocará muchas veces dudas en cuanto al santo amor de Dios por ti. Muchas veces aún tú vas a pensar, bueno, ¿será que Dios me sigue amando? ¿Será que Dios no se ha alejado de mí? Muchas veces vas a entrar en dudas por el gran amor de Dios. Hará que te sientas indigno de ser su hijo. Así te vas a sentir muchas veces, indigno. Al pecar, tú vas a tener ese sentimiento de culpa, de agonía, de agotamiento espiritual. Muchas veces tus fuerzas se van a agotar y tú ya dirás, no puedo más. Tu esperanza al pecar siente que se disminuye y experimentas como que te estás alejando del Señor. Sí, te has alejado de Dios. Cualquier persona que ha nacido de nuevo al pecar no puede sentir o experimentar un sentimiento de felicidad, de tranquilidad, de comodidad. No lo puede experimentar. Él siente que se muere literalmente. No puede estar en una plena comunión con el Señor. No puede estar tranquilo en esas condiciones. No puede hacerlo. No puede hacerlo. Hay un peso terrible en él. Ahora, sí tengo que decirte en esta mañana, ten mucho cuidado con lo que los teólogos llaman la culpa falsa. En cuanto al Espíritu Santo y los sentimientos y la conciencia te producen un sentimiento de culpa al haber pecado, hay otra culpa que no es del Señor, sino de los hombres. Y tiene que tener mucho cuidado con ello. Esa culpa falsa se manifiesta de muchas maneras. Muchas veces se manifiesta, y es una de las formas que, ojo, tenga mucho cuidado, es una de las formas que se manifiesta y es en forma de legalismo. Legalismo. El hombre se aferra a las reglas hechas por los hombres en vez de hacerlo para Dios.
Y entonces el hombre ahora se mantiene allí, aferrado a que como no puede avanzar en las reglas hechas por los hombres, se siente muy culpable, pero muy culpable. Y se mantiene esclavo de esa culpa falsa. Otra forma de que se manifiesta esa culpa falsa es por medio del perfeccionismo. Entonces el hombre comienza a cargar un peso muy grande porque tampoco está al estándar que él considera que debiera estar. Entonces este hombre se siente fracasado, que no pudo, que no puede, y es mejor que tal vez regrese a la vida que estaba antes porque no puede. Pero no se nos ordena en la Biblia vivir para los hombres, sino a vivir para Dios. No se nos ordena en la Biblia vivir para nuestras expectativas, sino para la expectativa de Dios. No puede ser. Otra manera que se manifiesta la culpa falsa es por medio de complacer a la gente, al hombre. Hay una persona al cual me dirige y si no he podido cumplir con sus expectativas, entonces me voy a sentir muy culpable, pero muy culpable, y no voy a estar bien. Y eso muchas veces se manifiesta en el hogar, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, en cualquier otro lugar se puede manifestar esa culpa falsa. Cada una de ellas, estas manifestaciones, no son bíblicas. Su origen no está en Dios. Entonces tienes que preguntarte tú, cuando la culpa te está consumiendo por tu falta, tienes que preguntarte entonces, ¿es de Dios o es del hombre el origen de esta culpa? ¿Cuál es su origen de esta culpa? ¿Dónde está el origen de esta culpa? Es necesario que tú tengas que preguntar eso. ¿Cuál es el origen de esta culpa? Ahora tienes que trazar, si ella por la palabra, mirar, y claramente ves por la palabra que has transgredido, que has hecho lo malo delante de Dios, esa culpa es de Dios. El Espíritu Santo te está reprendiendo, el Espíritu Santo te está redarguyendo, esa culpa por lo tanto es de Dios. Y ahí tienes que actuar. ¿Qué hacer si has pecado? Entonces ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Esa es la pregunta que surge cuando el hombre se siente culpable, cuando el hombre experimenta la culpa por su pecado, cuando el hombre experimenta una agonía terrible por haber hecho lo que Dios no le agrada. Él ahora se pregunta, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? He fallado a Dios, sí, y esto me está consumiendo. No puedo estar tranquilo, no puedo dormir, no puedo descansar. Tal vez me río con fulano que me consiga en la calle, pero me estoy consumiendo por dentro. No sé qué hacer, qué hago. Sí, la culpa me agobia. Y el Espíritu Santo está redarguyendo, diciendo, debes hacer lo que te he mandado que hagas. ¿Qué hacer? En cuando tú mereces el juicio por tu pecado cometido, Dios ha provisto un camino para tu restauración. Si has pecado, Él ha provisto un camino para tu restauración. Y ese camino es la confesión de tus pecados a Cristo. ¿Entiendes eso? Ese es el camino para la restauración de todos los hombres que hemos nacido de nuevo al pecar. Es el camino que Él ha establecido para nosotros. Mire lo que dice 1 de Juan 1:9.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Puedes ver esto? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En cuando es natural sentir culpa por el pecado cometido, no tienes que hundirte en la culpa de tu pecado. Hacerlo si tú has nacido de nuevo, has sido objeto de la gracia de Dios, has pecado. Repito esto, no tienes que hundirte en la culpa de tu pecado. No. Hacerlo es negar la suficiencia de la muerte de Cristo como pago por tu pecado. Estás invalidando lo que Cristo ha hecho por ti. No lo puedes hacer. El perdón de tus pecados es una promesa ciertísima y esta debe producirte mucho alivio. Si has fallado, al confesar tu pecado a Dios, tiene que haber en ti alivio, pero mucho alivio, total alivio. Para tú experimentar el alivio o ser libre del peso de la culpa de tu pecado y restaurar tu relación con Dios, debes confesar tus pecados a Cristo. Debes confesar tus pecados a Cristo. Debes ir a Cristo y confesar todo lo que has hecho. Una vez tú has confesado tus pecados a Cristo, una vez te has arrepentido, créele a Dios. Mi hermano, otra vez, créele a Dios. Deja entonces ahora que la verdad te haga libre. Amén. Que la verdad te haga libre. Ya no hay razón. Ya no hay razón para sentirte culpable. No hay razón para aferrarte a la culpa de tu pecado. No hay razón para hacerlo. Cristo, nuestro Señor, cargó con todo nuestro pecado en la cruz cuando murió allí. En lugar de aferrarte en la culpa de tu pecado, ¿sabe? Lo que debes hacer ahora es meditar en la redención que Cristo compró para ti con su sangre. Eso sí debes hacer. He pecado, he confesado mi pecado, me he arrepentido. Continuamente debo meditar en toda la obra que Dios ha hecho en mí. Es necesario hacerlo. Esa grandiosa obra de redención, allí debes meditar cómo es que el Señor ha hecho ahora una gran obra en ti. Y al meditar en esa gran obra de redención, entonces lo que debes hacer, lo que viene para ti es alabanza al Señor. Alabanza al Señor por lo que Él ha hecho. Eso tiene que suceder. Hermano, tú has sido perdonado. Has sido reconciliado con el Padre. La justicia de Cristo se te ha imputado a ti. Ahora, ahora en Cristo, Dios te ve justo. Ahora en Cristo, Dios te ve como sin pecado. Ahora en Cristo, Dios te ve derechito. Si has cometido un pecado, o muchos pecados esta semana, a ti que has nacido de nuevo,
y has confesado tu pecado a Dios y te has arrepentido, mi hermano, has sido perdonado. Has sido perdonado. Debe creerlo. Has sido perdonado. Entonces yo tengo que decirte en esta mañana, no sigas, si es tu caso, cargando con la culpa de tu pecado. No sigas cargando con la culpa de tu pecado. Te repito, estás invalidando lo que Cristo ha hecho por ti en la cruz. Él ha obrado en ti, Él te ha perdonado. Alaba más bien a Dios por todo lo que Él ha hecho por ti. Amén. Eso es lo que debes hacer. Eso es lo que debes hacer. Cuando tú confiesas tu pecado, este pecado en Cristo no existe más. ¿Estás entendiendo? No existe más. Nota lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. ¿Entiendes esto? Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Tu pecado no existe más. ¿Por qué has de estar llevando la culpa, llevando el peso, la culpa de un pecado que ya no existe? Un pecado al cual no existe. Ya ha sido confesado y ha sido perdonado. No existe más ese pecado. Qué terrible es para un creyente que después de Dios haberlo perdonado por su pecado cometido, ahora que estaba siguiendo, estaba andando en sus caminos, estaba siguiendo a Cristo. Qué terrible es que ahora este perdonado, al pecar, ahora decida llevar la culpa de su pecado y no creer que Cristo lo ha perdonado. Hermano, realmente esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Si el pecado no existe más, entonces nadie puede condenarte. Nadie puede condenarte. Nadie puede condenarte. Cristo no te condenará. Cristo, al cual se le ha dado el hacer juicio al hombre, Él no te condenará. Cristo no te acusará por ese pecado. Cristo no puede acusar a los que el Padre en la eternidad ha amado y ha elegido. Cristo no lo puede hacer. Cristo no puede condenar o acusar a los que Él mismo ha salvado y ha perdonado. No lo puede hacer. Entonces, el único que puede acusarte es Satanás. El único que puede poner el dedo acusador y decirte estás mal, estás mal, estás mal, estás mal, es Satanás. Entonces tú no puedes oír lo que el diablo te diga. Él es mentiroso, padre de mentira, y por lo tanto, si Dios ha dicho que te ha perdonado y tú no puedes seguir llevando la culpa de tu pecado cometido. Alaba al Señor. Amén. Es lo que tenemos que hacer, alabar al Señor. Gloria a Dios. Él nos ha perdonado. Ahora, sí tengo que decirte, si tú no has creído en Cristo, si tú no estás siguiendo a Cristo,
tú sí estás bajo la terrible ira de Dios. Si tú no has seguido a Cristo, si no estás siguiendo a Cristo, tú sí estás bajo el mismísimo juicio de Dios. Si tú no has creído en Cristo, tú no estás bien. Y sabe, tú no sientes ningún peso por ningún pecado, porque tú estás muerto. No sientes nada, pecas una y otra vez y no pasa nada contigo, porque un muerto no puede sentir la culpa, el peso del pecado. Esto es, lo que estoy hablando es para los que han creído en Cristo. Si tú que estás sentado allí estás diciendo, bueno, la verdad es que yo no he sentido, yo fallo y fallo, y yo no siento ninguna culpa, no siento nada, normal, duermo tranquilo, como tranquilo. Si este es tu caso, a ti te digo en esta mañana, cree en Cristo y arrepiéntete. Cree en Cristo y arrepiéntete. Cree en Cristo y arrepiéntete. Es la única manera de escapar de la ira de Dios. Es la única manera que puedas reconciliarte con Dios. Es la única manera que hallarás perdón por tus pecados. Y allí entonces de seguro que entenderás lo que estoy hablando esta mañana a aquellos que han nacido de nuevo. Yo, y estoy seguro que todos los creyentes que están aquí, hemos sentido, experimentado la culpa de nuestro pecado, porque sí, hemos pecado y nos hemos sentido morir por haberle fallado al Señor. Pero si tú al contrario te ríes de esto, tú no has nacido de nuevo. Y si estás muerto, ¿qué vas a sentir? Si estás muerto, ¿qué vas a experimentar? Nada. Nada. Y tú vas a salir por esa puerta y vas a seguir haciendo lo que sueles hacer todo el tiempo. Es más, ya hubo una sonrisa en ti simuladamente por lo que estoy hablando, porque contigo no pasa nada. Si no pasa nada, es muy alarmante para ti. Muy alarmante. Es muy terrible que alguien peque y no lleve consigo la culpa por su pecado cometido. Es que es el Espíritu Santo mismo que nos redarguye a los que hemos nacido de nuevo. Y es el mismo Espíritu Santo que nos conduce a confesar nuestro pecado a Cristo, para entonces hallar en el perdón y libertad y poder ya entonces estar tranquilo, lleno de paz, de felicidad y tranquilidad. Ninguno que ha nacido de nuevo al pecar puede estar lleno de felicidad, de tranquilidad. No puede. Al menos que confiese su pecado y se aparte de él, puede hallar paz y gozo en su vida. Mi hermano, bendito sea el Señor, porque Él en la eternidad nos ha amado, nos ha elegido, nos ha hecho su pueblo, y hoy le seguimos a pesar de que en muchas ocasiones le fallamos. Démosle gloria a Dios porque Él nos ha hecho su pueblo. Amén.
Él nos ha hecho su pueblo. Somos su iglesia, hermanos. Somos su iglesia. Y hoy, si tú como miembro de la iglesia has fallado, cree en el perdón de Dios y vive en libertad, porque la verdad nos hace libre. Permíteme concluir esta mañana diciendo, hermanos, que hemos considerado la culpa del pecado, sí. Ahora, permíteme terminar con esta pregunta. ¿Estás llevando un peso por tu pecado? ¿Sí? ¿Lo estás llevando hoy? ¿Ya evaluaste el origen de ese peso, de esa culpa? ¿Ya lo evaluaste? ¿Es de Dios o es de los hombres? Si es de Dios, al confesar tu pecado a Cristo, mi hermano, ya no tiene por qué seguir cargando con esa culpa de ese pecado que has cometido. No sigas más. No hagas vano lo que Cristo ha hecho por ti. Créele a Cristo. En esta mañana te invito a que disfrutes, si has confesado tu pecado a Cristo, disfruta del perdón por tus pecados. Amén. Disfruta el perdón de tus pecados. Ahora, si no has creído en Cristo, sí tienes que creer en Cristo, sí tienes que seguir a Cristo. Confiesa tu pecado y síguele. Solo así podrás ser libre. Solo en Cristo somos libres. Amén. De aquí en adelante, vivamos, gocémonos en la libertad que Cristo nos ha dado. Cuidado con dejar que Satanás siga acusándote. Él te acusará por muchos medios. Usará a sus propios discípulos aún para que te acusen. Vive tú en libertad. Somos libres. Satanás usará tu mente para distorsionarte y decir: no soy libre. Tú eres libre si has creído en Cristo y has confesado tu pecado a Cristo. Eres libre. Vive en libertad. Amén. Vive en libertad. Libertad, hermanos. Somos libres en Cristo. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Y también vamos a orar por las ofrendas, que el Señor esté bendiciendo las ofrendas en esta mañana. Si has confesado tu pecado al Señor, dale gracias a Dios por que Él te ha perdonado. Si has nacido de nuevo y has pecado y hoy no has confesado tu pecado, entonces confiésalo ahora. Confiesa tu pecado ante Dios ahora. Dile al Señor que te perdone. Amado Dios, aquí estamos, tu iglesia. Señor, gracias. Gracias. Gracias, Señor, por lo que has hecho. Gracias. Te alabamos, Señor. Somos libres. Tú nos has hecho libres. Tú, Señor, nos has perdonado nuestros pecados. Y hoy, Señor, ayúdanos a disfrutar de la libertad que tenemos en Cristo. Ayúdanos, Señor, a vivir en esta libertad. Ayúdanos, Señor. Ahora, mi hermano, si tú has fallado al Señor y no has confesado tu pecado, este es el momento. Confiesa tu pecado al Señor allí. Si tú estás siguiendo a Cristo y sabes que le fallaste esta semana y no has pedido perdón,
Confiesa tu pecado, mi hermano. Confiesa tu pecado. Confiesa tu pecado al Señor. Dile al Señor que has pecado y pide al Señor que te perdone, que tú te arrepientes de tu pecado. Y vive ahora en ese gozo. Sus hijos tenemos que vivir en gozo, en paz. Ahora, para ti que no has creído en Cristo, tú que pecas y no experimentas nada, al contrario, sigues amando el pecado, tú debes arrepentirte. Tú no has nacido de nuevo. Dios obra en ti y te ayuda. Dios obra en ti y te ayude. Estás bajo la misma ira de Dios. Él es el único que puede perdonar tu pecado. El único que puede obrar en ti. Él es el único que puede resucitarte de tu estado de muerte en que estás. Él es la única esperanza que tienes. Señor, rogamos para que tú estés bendiciendo ahora las ofrendas. Oh Dios, reconocemos que tú eres el dueño de todo y que eres digno de ser alabado, honrado con lo que nos has dado. Te pido en esta mañana, Señor, que obres en la vida de cada uno de mis hermanos. Oh Dios, y que cada uno puedas, oh Dios, dar de lo que tú le has dado. Qué privilegio tenemos, Señor, el hacer, el ofrendar. Esta es una gracia dada a aquellos y solo a aquellos que hemos nacido, que hemos sido elegidos. Lo podemos hacer para honrarte a ti. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Tu palabra no solamente dice que es una gracia para los santos, sino que también es un privilegio. Y oh Señor, qué privilegio tenemos de dar para el sostenimiento de tu obra, para la extensión del reino y para el auxilio de los más necesitados. Señor, gracias. Bendice estas ofrendas, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén.